¿Qué tal, colegas? Muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Ya listos? Muy bien, pues buenos días, bienvenidos a la última reunión de trabajo que está programado para este año dentro del curso. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? Para que nos dé tiempo a avanzar lo más posible con las presentaciones. Entonces, pues vamos a iniciar. Bienvenidos otra vez. Vamos a ver, entonces, para recapitular la sesión anterior, a ver, entonces, vamos con Andrea. Andrea, recuérdenos qué fue lo último que se comentó de la presentación de hace 8 días. Es que su compañero habló sobre bioestimulantes. ¿Cuál es la idea que usted rescata de esa información? Que a lo mejor en un restaurante pueden agarrar lugar si de veras. ¿No está Andrea? No está Andrea. Entonces, ¿usted, Ávila, quiere comentar algo? No, profe, perdón. Ah, ok. Bueno, entonces vamos con... A ver, Samuel Vaca. No está Samuel Vaca. Ok, Samuel no está. María Isabel está. Tampoco. Núbiles, vamos a ver. A ver si están de descanso. A ver, vamos con A ver, Ana Cristina, ¿sí está? Sí, profe, aquí estoy. Hola, buenos días, colega. Buenos días, profesor. ¿Con qué idea, con qué mensaje se queda de la última presentación de la semana pasada? Su compañero pues nos presentó información sobre los bioestimulantes frente al estrés de cultivos. Para empezar sería que son una buena forma para aplicarlo y cambiar las prácticas convencionales, así como, así como, como normalmente estos ayudan como a la resistencia de la sequía, al frío, y también se pueden utilizar para otras cosas como, se pueden obtener a través de extracto de algas, pues algunas de sus ventajas que se mencionaron. Y no sé. Ok, colega, muchas gracias. Sí, en general, pues se habló que los bioestimulantes Básicamente explicó también cómo funcionaban los bioestimulantes a través de las algas. Ok. Y sí nos mencionaban que hay varias fuentes para hacer bioestimulantes, ¿verdad? Como bien dice, entre ellos las algas,
puede haber bioestimulantes vegetales, de microorganismos y otros que nos mencionó por ahí su colega. A continuación vamos a seguir trabajando o escuchando algunas presentaciones con bioestimulantes. En virtud de que es una nueva propuesta, pues es una serie de insumos que se están proponiendo precisamente para mejorar la expresión de crecimiento y desarrollo de los cultivos. Es un tipo de insumo que pues van a estar ustedes escuchando en los próximos años, utilizando como productores o recomendando como asesores bajo ciertas condiciones climáticas, con el fin de que la planta tenga un mejor comportamiento. Entonces es importante que después de estas 4 presentaciones en las que se va a comentar el tema, pues quede perfectamente claro qué es un bioestimulante, ¿sí? Porque como lo hemos hecho en las demás cosas, si hablamos de hortalizas, es necesario saber qué es una hortaliza. Si hablamos, por ejemplo, de parámetros físicos del suelo, hay que saber cuáles son los importantes para nosotros. Si hablamos de técnica de producción, tenemos que ver qué es eso y cómo diseñar una buena técnica. Eso lo vamos a ir viendo durante el curso. Si vamos a hablar, por ejemplo, de bioestimulantes, tenemos que saber por lo menos qué es un bioestimulante, porque va a ser un término que van a estar escuchando con mucha frecuencia. De hecho, hay cursos completos ahora sobre el uso de bioestimulantes, ¿no? Entonces, valdría la pena que vayamos considerando, pues, ir actualizándonos más en esa parte. Por varias razones. Uno es para saberlos utilizar bien, aplicarlos bien para que realmente cumplan su función. La otra es pues para conocerlos, conocer cómo se sintetizan, cuál es su origen. Como les comentaba, ver en qué cultivos sí conviene o no conviene aplicar, ver qué tipo de mercados están solicitando nuestros productos y si está permitido o no el uso de estos bioestimulantes. En fin, para todo eso sirve. Como les digo, sobre todo porque va a ser un concepto que van a estar escuchando frecuentemente, ¿no? Entonces, con ese antecedente, colegas, muchas gracias, colega Ana Cristina. Vamos a continuar con las presentaciones y entonces vamos a darle el espacio a su colega Maldonado para que continúe con su presentación. Entonces, cuando guste compartirnos la pantalla, adelante. Sí, en un momento la comparto. Profe, ¿Sí? disculpe, hace un momento tuve problemas para activar el micrófono, pero sí estoy aquí y yo podría agregar que también son una alternativa pues más sostenible con el medio ambiente y que ayudaría a mitigar el impacto que tienen todos los agroquímicos que se usan en la agricultura tan intensiva, ¿no? Es correcto porque comentábamos la vez pasada, o como, bueno, se va a comentar y se ha estado comentando que los bioestimulantes, si bien no son un producto que actúa directamente sobre las plagas o las enfermedades, ¿verdad? Sí son productos que pueden ayudar a las plantas a estimular ciertos mecanismos de resistencia, ya sea resistencia sistémica inducida o resistencia sistémica adquirida, que podemos activar a través de la aplicación de algunos bioestimulantes o algunos elicitores que también son bioestimulantes, que le ayudan a la planta a tener mejor resistencia al embate de enfermedades o a la incidencia de plagas. Porque recordemos que algunos metabolitos, como nos comentaban en la primera presentación, le ayudan a las plantas como sustancias de protección. Entonces, de manera indirecta, si nosotros podemos hacer que la planta se defienda por sí misma, estaríamos disminuyendo en buena medida la cantidad de pesticidas, ya sea para controlar insectos o patógenos, que vamos a aplicar sobre las plantas. Entonces, de manera indirecta, sí estaríamos contribuyendo precisamente a disminuir la carga de pesticidas que estamos aplicando ciclo con ciclo, ¿no? Y sí, es cierto. Muy bien, colega, muchas gracias. Sí, Disculpe, profe, ¿pueden ver gracias la a usted. presentación? ¿Me pueden confirmar? Sí, colega, ya está. Está en modo de ¿El audio trabajo, se ya si escucha quiere bien? ponerla ampliada para que se vea todas, está bien. ¿El audio se escucha bien? Si Sí, tiene interferencias, me avisan, por favor. claro que sí, colega, gracias. Un momento.
Profe, antes de que pase mi compañero, quisiera comentarle que me mandó mensaje la compañera Agustina Bautista y me dijo que tiene problemas con su conexión a internet para que pueda exponer hoy. No sé si pueda darle oportunidad pues sería regresando o que no sé si no puede hablar o si no puede compartirnos su presentación. Está bien, entonces, si llegado el momento no hay posibilidad, continuaríamos con Sheila Ruiz. Digo, para que se vaya preparando. Ok, gracias. Profe, ¿Sí? mi compañero Mauricio me llamó hace unos minutos y dice que se le fue el internet, pero si regresa en un ratito, pues se conecta, pero pues si no, pues para que lo considere, por favor, profe. No le toca exponer ni nada, pero nomás para comentarle. Ah, órale, pues qué bueno que me dice. Entonces, Profe, entonces, sí, colega. también para pasarle el caso de mi compañero López Santiago Karel, tampoco tiene conexión a internet. Me dijo que por favor lo considere. Ya lo estoy anotando. Sí, sería Karel López. Sí, ajá. Y el López otro es Santiago. Ramírez Martínez, Mauricio, profesor. Sí, es Ramírez Martínez y Karel Santiago y Bautista, ¿no? Así es, profe. Muchas gracias, Sí, profe. Gracias. Órale, colega, sí, ya estoy anotando para considerarlos en la lista, ¿no? Internet. Sale, colegas, ahora sí. Ahora sí, Walter, adelante con todo. Bueno, muy buenos días, compañeros. Espero estén bien despiertos, que vamos saliendo de examen. Ah, caray. Les voy a presentar el tema de frente al cambio climático, la aplicación de microbios bioestimulantes o bioestimulantes microbianos para mitigar el estrés ambiental en cultivos hortícolas. Muchos ya me conocen, pues todos me conocen, yo creo. Walter Maldonado Tapia. Pues vamos a continuar. A manera de introducción, para adentrarnos en el mundo de por qué se están utilizando los bioestimulantes, vamos a ver que los registros climáticos mundiales han mostrado un aumento de la temperatura mundial desde 1970, así como cambios en regímenes de precipitación, lo que tiene muchas consecuencias graves para la agricultura. Estimaciones recientes calcularon que se esperan pérdidas del 50 y 30% en las producciones agrícolas globales debido a estrés biótico y abiótico respectivamente. Estas pérdidas, junto con el aumento constante de la población humana, indican que se requiere un aumento del 60% en la producción agrícola para satisfacer las necesidades globales. Como bien lo sabemos y está estipulado por la FAO, para el 2050 debemos nosotros como agrónomos ser capaces de poder elevar hasta el 50% la producción de alimentos debido a este gran incremento en la población y pues alteración en las condiciones ambientales del planeta. Para ayudar a la seguridad alimentaria con un aumento limitado de tierras agrícolas e incluso con una disminución de estas tierras, una estrategia sostenible es aumentar resistencia y resiliencia para contrarrestar las tensiones inducidas por el cambio climático. El uso de bioestimulantes podría ser una opción valiosa para lograr este objetivo. En comparación con los agroquímicos xenobióticos, los bioestimulantes microbianos no se acumulan a largo plazo, tienen una baja toxicidad y son menos propensos a seleccionar cepas resistentes de plagas y patógenos y, por tanto, pueden considerarse ambientales y amigablemente ambientales con los humanos y con el medio ambiente. ¿Qué son los bioestimulantes? Los bioestimulantes son compuestos heterogéneos, son incluidos las sustancias húmicas, hidrolizados de proteínas, aminoácidos, extractos de algas, quitosano y otros biopolímeros y moléculas inorgánicas. Adicionalmente, el grupo de bioestimulantes microbianos está formado por microorganismos benéficos, es decir, hongos, levaduras y eubacterias que comparten la capacidad de aumentar el crecimiento de las plantas y productividad,
promover la absorción y efectividad de nutrientes, mejorar la tolerancia y o calidad del estrés abiótico de cultivos, que es el principal tema. Los bioestimulantes microbianos son particularmente interesantes, ya que las plantas albergan una gama amplia y compleja de microorganismos en su filosfera, rizósfera y endósfera. De hecho, la simbiosis microbiana es una condición común y fundamental en las plantas. Tal es el caso de las leguminosas, como todos sabemos, están en una simbiosis con bacterias del género Rhizobium, entre otras, las cuales pues existen desde hace muchos años y pues le sirven bastante. Aquí en la imagen podemos ver que en el suelo no solo existen un solo tipo de microorganismos, se pueden encontrar desde bacterias, hongos, levaduras, muchos tipos de microorganismos, es algo muy heterogéneo. Los microorganismos benéficos. Las bacterias bioestimulantes se pueden distinguir en las bacterias promotoras del crecimiento de las plantas o plantas rizobacterias promotoras de crecimiento, colonizando esta última específicamente la rizósfera. Uno de los géneros más estudiados son Burkholderia, Bacillus pseudomonas, Serratia y Streptomyces. Las levaduras del suelo pueden promover el crecimiento de las plantas al descomponer la materia orgánica. Ya sabemos que la materia orgánica es un parámetro muy importante para la producción agrícola, solubilizando fosfato que promueve el crecimiento de las raíces y la agregación del suelo. Otro parámetro muy importante debido a que algunos suelos muy arcillosos tienden a acumular agua y por esto provocan enfermedades. Por lo tanto, controla patógenos en las raíces. En el caso de micorrizas formadoras de arbustos, las dificultades del cultivo in vitro, la falta de comprensión de los determinantes de especificidad del huésped y la dinámica de población en el agroecosistema pueden jugar en contra de su uso en productos comerciales, a pesar de los efectos benéficos que ejercen sobre sus plantas hospedantes, como el aumento de la eficiencia nutricional y en la producción contra el estrés biótico y abiótico. En la imagen izquierda superior podemos ver una colonización de bacterias en una raíz y en la parte inferior izquierda una colonización de micorrizas formadoras de arbustos en una raíz. Esos pequeños pelillos blancos que podemos ver ahí son las extensiones de las micorrizas. Y bueno, ya dentro del efecto del estrés inducido por el cambio climático en las plantas y la función de los bioestimulantes microbianos, vamos a considerar primero que las altas temperaturas impactan en la fisiología de las plantas, aumentando la transpiración de las hojas y las tasas de respiración, afectando la fotosíntesis, especialmente en plantas C3, y modificando la asignación de fotosintatos. Alteramos el metabolismo totalmente con las altas temperaturas. Estas altas temperaturas promueven que el arrubisco tienda a aumentar su afinidad por el O2, mientras que disminuye la del CO2. El aumento en la temperatura también reduce la solubilidad del CO2, como lo vimos, me confundo, más que el O2, reduciendo así la concentración de CO2 en relación con el O2 del cloroplasto. A alta temperatura, las plantas tienden a cerrar los estomas para reducir las pérdidas de agua por evapotranspiración. Bajo estas condiciones, la eficiencia fotosintética se reduce considerablemente debido tanto a la concentración limitada de CO2 como al aumento de la actividad fotorrespiratoria del arrubisco, que puede consumir hasta un 25% del carbono ya fijado. En las plantas, el estrés por calor induce respuestas moleculares, bioquímicas y fisiológicas complejas que podrían conducir a la producción de proteínas de choque térmico, enzimas involucradas en la degradación de especies reactivas de oxígeno, moléculas osmoprotectoras, aminoácidos, compuestos de azufre y azúcares. Los bioestimulantes microbianos pueden fortalecer la respuesta de la planta al estrés por calor a través de diferentes mecanismos, como pueden ser la producción de enzimas que degradan los compuestos, las especies reactivas de oxígeno, como peroxidasa, superóxido, dismutasa, catalasa, la reducción de los niveles de
H2O2 y peroxidación lipídica. Son mecanismos que promueven la tolerancia al estrés por calor y que se han observado en bacterias del género Pseudomonas y Bacillus, en hongos micorrízicos en tomate. Abajo, en la imagen de abajo podemos ver algunos de los beneficios que nos ofrece el uso de los bioestimulantes, como puede ser el incremento de la fotosíntesis al contrarrestar estos efectos negativos de las altas temperaturas. Con esto pues podemos promover en los cultivos hortícolas una inducción de floración, una mejor inducción de la floración y cuajado, un incremento en la actividad radicular, como las micorrizas y la disponibilidad de nutrientes y quelación. La aplicación de microorganismos que reducen la emisión del etileno, un compuesto que sabemos que es de gran importancia, tiene una gran potencialidad, ya que la reducción del etileno en condiciones de estrés podría evitar el impacto negativo del estrés por calor en el crecimiento de las plantas. En esta imagen podemos ver el efecto de bacterias productoras de desaminasas, donde del lado izquierdo podemos ver el efecto normal en el que se sintetiza etileno bajo estrés, y del lado derecho, tras la colonización de la planta por bacterias productoras de desaminasas, el ACC deriva de etileno a amonio y produce alfa-cetobutirato. Además, el estrés por nutrientes estimula la producción de ácido indolacético en bacterias. Como resultado, la promoción del crecimiento de las plantas se logra mediante un aumento de ácido indolacético y un contenido reducido de etileno. Ya dentro del estrés por bajas temperaturas y escarcha, vamos a ver que las temperaturas inusualmente bajas también son una fuente importante de estrés para las plantas cultivadas. Por encima de las condiciones de congelación, bajas temperaturas ralentizan el metabolismo de la planta, lo que resulta en una disminución de los niveles fotosintéticos, el crecimiento foliar y la senescencia. Una vez que se reduce la fotosíntesis, pues todo lo que es de nuestro interés también se reduce. Por debajo de las condiciones de congelación, el desarrollo de las yemas puede verse afectado debido a las bajas temperaturas, puede destruir cogollos rehidratados y brotando. No sé si todos nosotros hayamos tenido la posibilidad de ver una helada, pero pues es muy triste ver que de un día para otro las plantas se destruyan casi por completo, como en la imagen que podemos ver del lado derecho. Las heladas pueden provocar la deshidratación de los tejidos vegetales, aumento de las concentraciones de osmolitos en el citoplasma celular y, en consecuencia, la alteración de la membrana plasmática. Una vez que se altera la membrana plasmática, pues todo el metabolismo se altera, ya que comienzan a pasar sustancias que tal vez no deberían de pasar y pues todo se altera. Los daños por frío son promovidos por la formación de núcleos de hielo, que pueden ocurrir incluso a temperaturas cercanas a cero. En las plantas, la formación de núcleos de hielo puede deberse a la presencia de microorganismos con actividad nucleadora de hielo. Esto lo vimos con el profe Refugio en fruticultura. Este tipo de microorganismos favorecen la formación de cristales de hielo en las células de las plantas, lo cual promueve más fácil las heladas. La célula pared o la sustancia polimérica extracelular de estos microorganismos contiene proteínas que promueven la formación de cristales de hielo, actuando como centros de nucleación de hielo en su pared celular bacteriana. Estos microorganismos incluyen principalmente las bacterias, pero también se han descrito hongos nucleantes de hielo. Las pruebas experimentales mostraron que la presencia de la cepa Vinamas de Pseudomonas syringae aumentó la susceptibilidad al daño por frío en tomate y plantas de soya. Así que esto es muy curioso y muy interesante, porque muchos podríamos pensar que el hielo solo se debe a las bajas temperaturas, pero quién se iba a imaginar que la presencia de estos microorganismos podrían favorecer la formación de la helada como tal en la planta. Así que el tratar adecuadamente estos tipos de microorganismos puede resultar en un muy buen control para las heladas en nuestros cultivos. Otras especies como Erwinia arbicola, Xanthomonas campestris y la bacteria gram positiva mostraron algo de actividad INA más
el uso de bioestimulantes microbianos capaces de superar a los microorganismos INAMAS se han convertido en un método importante para minimizar las pérdidas causadas por daños por heladas. Un ejemplo de un producto ampliamente utilizado para prevenir daños por heladas es Blickman A506, Sugarland, y que se basa en Pseudomonas fluorensis. En esta tabla podemos ver algunos de estos tipos de microorganismos que nos pueden servir. Están las micorrizas, están los bacillus, creo que muchos hemos escuchado los bacillus, son ampliamente utilizados en los cultivos hortícolas y en los cultivos aquí podemos ver también los cultivos en los que mayormente se utilizan, sus modos de acción. Como lo mencioné antes, muchos actúan con la ACC desaminasa, otros actúan en la reducción de especies reactivas de oxígeno y otros para las heladas con la competencia con estas bacterias formadoras de núcleos de hielo. Los bioestimulantes microbianos también pueden mitigar el efecto de las temperaturas por encima del punto de congelación. De hecho, los simbiontes microbianos que producen hormonas de crecimiento como auxinas y giberelinas pueden contrarrestar la inhibición del crecimiento debido a la baja temperatura. Por ejemplo, en las cepas Panthoea dispersa 1A y Serratia marcenses SRM del noroeste del Himalaya, la producción de ácido indolacético se induce entre 4 y 15 grados centígrados. Semillas de trigo inoculadas con estas cepas y cultivadas en condiciones frías mostraron un rendimiento y una capacidad de absorción de nutrientes significativamente más altos en comparación a semillas sin tratar. Finalmente, el estrés por frío aumenta la producción de etileno. A pesar de los resultados alentadores, las especies Panthoea y Serratia no han encontrado aplicación tecnológica, posiblemente debido a su relación con patógenos humanos. Hay mucho que investigar todavía en estos temas, pero en lo personal me parece algo muy interesante y muy prometedor, debido a que estas condiciones ambientales desfavorables en el mundo pues van a seguir aumentando. Ya dentro del estrés por sequía y salinidad, vamos a ver que el estrés hídrico causado por sequía o alta salinidad ocurre cuando las pérdidas por transpiración foliar exceden la absorción de la raíz, provocando una reducción del contenido de agua en los tejidos vegetales y, en consecuencia, la pérdida de turgencia. Además, cuando las lluvias son de baja intensidad y esporádicas, la acumulación de sal en el suelo puede agravar los daños debidos al estrés por sequía, ya que el aumento de solutos en el suelo reducen el potencial osmótico de la fase líquida del suelo, lo que impide la absorción del agua por las raíces. Este tipo de estrés creo que es el que más nos afecta en México. Como sabemos, la mayor parte de México se encuentra de tipo árido y las lluvias pues han tendido a ser más escasas, así que los bioestimulantes en este aspecto creo que también son muy importantes. Actualmente la salinización del suelo ha afectado alrededor del 30% del total de las tierras cultivables y es un problema muy grave en toda la zona mediterránea. Además, en casos de sobreexplotación, de zonas de sobreexplotación, el estrés por sequía y la consiguiente salinización del suelo son los principales impulsores. De hecho, las condiciones de sequía alteran la composición del suelo y la biodiversidad edáfica, contribuyendo a una degradación de la vegetación y cobertura del suelo, que aumenta la erosión del suelo, otro problema muy grave que está pasando en la actualidad. Las tierras secas cubren actualmente el 46% de la superficie terrestre mundial, afectando directamente a 250 millones de personas en los países de desarrollo. En este mapa podemos ver pues la cantidad de áreas desérticas, que pues al parecer son muchas, aunado a las áreas vulnerables a la desertificación. Sumadas estas, pues son mayores a las áreas invulnerables. El estrés por sequía afecta a las plantas tanto morfológica como fisiológicamente y puede causar daños a la acumulación de especies reactivas de oxígeno, la emisión de etileno y la reducción de la disponibilidad, la asimilación y transporte de nutrientes minerales. Los bioestimulantes microbianos que contienen microorganismos del suelo pueden mejorar la tolerancia a la sequía o a la salinidad a través de diferentes mecanismos directos.
Los exopolisacáridos bacterianos pueden mejorar la estructura del suelo a través de la formación de micro y macroagregados que desempeñan un papel clave en la promoción del crecimiento de las plantas bajo estrés hídrico. Además, los exopolisacáridos bacterianos, a través de la formación de una biopelícula hidrófila, crea un microambiente que aumenta la retención de agua al proteger a los microorganismos del secado y uniendo iones sodio que limitan su absorción por la planta y favorecen la resistencia al estrés salino. Los hongos micorrízicos pueden fortalecer la capacidad de las raíces para explorar suelos, lo que permite un aumento de la biomasa de las raíces, mejorando la estructura del suelo, aumentando la retención de agua y disminuyendo la lixiviación de nutrientes minerales. Aparte de que con una mayor cantidad de raíces, pues tenemos una mayor probabilidad de encontrar agua y de llegar a zonas en las que se encuentra esta agua. Las micorrizas arbusculares del género Glomus producen una glicoproteína, la glomalina, con efecto agregante sobre la estructura del suelo, induciendo mejor crecimiento y resistencia al estrés hídrico en plantas de naranja. La limitación de agua también perjudica la absorción de nutrientes por las raíces de las plantas, incluidos los compuestos de nitrógeno. Esta condición de estrés múltiple promueve la producción de etileno, que, al desencadenar respuestas de estrés, inhibe el crecimiento de las plantas y la disponibilidad de carbono para los microbios asociados. Una alta concentración de etileno puede reducir el crecimiento de las plantas, especialmente a nivel de las raíces, aumentando aún más la sensibilidad en la planta a la escasez de agua. Por lo tanto, la aplicación de microorganismos que muestran la actividad de ACC desaminasa puede agravar estos efectos negativos. A pesar del número relativamente alto de especies microbianas capaces de proteger a las plantas del estrés hídrico, solo algunos productos se comercializan específicamente para este fin. La mayoría de estos productos pues son estos que se encuentran aquí entre paréntesis y se basan en comunidades microbianas complejas, incluyendo Glomus, Trichoderma, Bacillus y o Pseudomonas. Pueden ser en conjunto o pueden ser individuales. Ahora, en las lluvias intensas, lo contrario a lo que estamos viendo, las lluvias intensas, inundaciones y estancamientos de agua, ya que en México pues se encuentran de los dos tipos, zonas muy desérticas en las que falta la lluvia y otras zonas en las que se viene de más. Entre las consecuencias del cambio climático en curso, la variabilidad estacional e interanual, las tendencias de las precipitaciones son uno de los principales problemas. Actualmente, los problemas de inundaciones involucran al 13% de la superficie terrestre y, en el futuro, la frecuencia e intensidad de las precipitaciones extremas pues aumenta. Las fuertes lluvias e inundaciones causan estancamiento de agua e hipoxia o anoxia en las raíces. Esto favorece mucho el ataque de patógenos en el suelo y pues es muy delicado. En condiciones de inundación, las raíces producen altos niveles de la enzima ACC sintasa, que está involucrada directamente en la biosíntesis de etileno. El uso de PGP puede contribuir a minimizar los problemas asociados con el estancamiento del agua, debido a su actividad de desaminasa del ACC, que reduce los niveles de etileno endógeno. Aquí podemos ver en esta tabla algunos microorganismos que nos pueden ayudar a contrarrestar el estrés hídrico. Pues se encuentran otra vez los bacillus. Los bacillus yo los enfoco mucho porque los he escuchado mucho. Las pseudomonas, y pues hay para todo, para calabaza, tomato, lechuga, frijol, soya. En sí, pues hay para todo tipo de cultivos. Yo creo que lo único que nos falta es pues investigar un poquito más y más que nada pues difundirlo con los productores locales, porque pues nada nos sirve saberlo, sino tratar de transmitirlo a los demás. Y la función de los bioestimulantes microbianos en respuesta a las tensiones bióticas. Las enfermedades de las plantas causan pérdidas
estimadas en un 20 y 40% de la cosecha mundial. El cambio climático tiene un efecto complejo en las interacciones planta-patógeno, ya que las condiciones ambientales afectan a todo el triángulo de la enfermedad, modifican la susceptibilidad de las plantas, los ciclos biológicos de los parásitos y patógenos, y la fisiología y las interacciones entre patógenos y huéspedes. Aunque la protección contra el estrés biótico queda fuera de la definición generalmente aceptada de bioestimulación, la inducción de resistencia a enfermedades, a veces provocados por bioestimulantes, pues es importante. Estas consideraciones excluyen, sin embargo, los microorganismos actuando directamente sobre las plagas y los patógenos, como los microbios entomopatógenos y productores de antibióticos, que se clasifican ya como bioplaguicidas en lugar de bioestimulantes. El mildiu de la vid y de la papa, el moho gris y el cancro bacteriano de los kiwis representan enfermedades de los cultivos cuya incidencia ha aumentado debido al cambio climático. La presencia de incluso las heladas más frecuentes durante la estación vegetativa dieron lugar a un aumento en la incidencia de enfermedades como el cancro bacteriano del kiwi, ya que los tejidos vegetales estaban más sometidos a daños por heladas, lo cual favorece que sea una entrada más fácil para los patógenos. El aumento de la temperatura, los niveles de CO2, las lluvias ácidas y las concentraciones de O3 troposférico pueden causar múltiples estreses crónicos a las plantas, disminuyendo su capacidad de responder a un ataque de patógenos. También es probable que el cambio climático aumente la frecuencia de aplicación de los plaguicidas. Esto se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo. Cada vez se necesita más y cada vez los productores lo están haciendo más en vez de investigar por qué. La lógica es que tienen que aplicar más y pues esto es erróneo, ya que está favoreciendo más el problema. El aumento de la frecuencia de los episodios de precipitaciones intensas podría dar lugar a un aumento de los lavados y de los fungicidas. Por consiguiente, reduce el control. Los cambios fisiológicos y morfológicos en las plantas de cultivo resultantes del crecimiento bajo con un elevado CO2 también podría afectar la captación, la translocación y el metabolismo del sistema pesticida que estamos utilizando. En este escenario, el uso de agentes de control biológico microbiano se convertirá en una opción clave para evitar los daños por medio ambiente, repercusiones sociales y económicas del aumento del uso de plaguicidas. Además del control biológico clásico, basado en un efecto directo de microorganismos beneficiosos contra los patógenos, un enfoque innovador y sostenible aplicado para el control de las enfermedades de las plantas es el uso de microorganismos que aumenten la resistencia a las enfermedades de las plantas. La resistencia sistémica adquirida y la resistencia sistémica inducida son dos mecanismos diferentes para la resistencia de las plantas. En el caso de la resistencia sistémica adquirida, después de un ataque de un patógeno, el ácido salicílico se acumula en los tejidos vegetales infectados. Esta hormona activa la respuesta inmunológica como la expresión de los genes relacionados con los patógenos, codificando para productos antimicrobianos. Por otro lado, los microorganismos benéficos actúan más frecuentemente sobre la resistencia sistémica inducida, que consiste en una estimulación del sistema inmunológico de la planta contra un amplio espectro de patógenos. Es decir, nosotros antes de que se llegue este ataque, nosotros inducimos a la planta a sintetizar o producir estos compuestos antimicrobianos, lo que conduce a una reacción más rápida e intensa después del reconocimiento de los patógenos. Nosotros, con este tipo de resistencia sistémica inducida, preparamos a la planta antes de que se lleguen esos problemas. Especies bacterianas de los géneros Pseudomonas serratia y Bacillus y los hongos como Trichoderma y Piriformospora indica están entre los organismos más estudiados para la inducción de resistencia. Varios microbios están registrados como principios activos de los plaguicidas,
que actúan contra los patógenos de las plantas a través de mecanismos de antagonismo directo, como es el caso de tricoderma, que el profe el otro día nos estaba comentando que es una cepa muy agresiva, que tiende a invadir todo el medio y antagonizar con los demás patógenos en el suelo. Por el contrario, la bioestimulación en sentido amplio, es decir, la resistencia a las propiedades de la inducción contra las tensiones bióticas, se tienen menos en cuenta en las fórmulas comerciales. El antagonismo directo parece haber sido un atractivo más estratégico para la comercialización de productos basados en microbios. Esto yo puedo decir que pues es más atractivo incluso para el cliente que le digan que, por ejemplo, este tipo de producto tiene microorganismos que, no sé, se comen a los otros más rápido, a explicarles que empiezan a sintetizar productos las plantas para prepararlas para el estrés. El punto es que el antagonismo directo parece haber sido un atractivo más para la comercialización. En esta tabla podemos ver los microorganismos que inducen resistencia en las plantas. Se encuentran otra vez los bacillus, las pseudomonas y tricoderma. Igual para muchos cultivos, tomate, frijol, papa, para muchos cultivos hortícolas y que sirven bastante. Bueno, ya dentro de las limitaciones y perspectivas futuras en la aplicación de bioestimulantes microbianos, el desarrollo de un nuevo bioestimulante microbiano presenta algunas dificultades específicas. En primer lugar, el proceso de registro comercial suele ser complejo y una legislación internacional armonizada todavía falta. En segundo lugar, la eficacia del producto depende estrictamente del cultivo hortícola en el que se aplica y su estado fenológico. Es importante, no es nada más de aplicarlo, hay que considerar este tipo de cosas. El desarrollo de productos fitoestimulantes necesita evaluar la relación que establecen con la planta huésped. Un positivo y duradero. La colonización de las plantas es un requisito previo, esencial para la eficacia de los bioestimulantes. Por último, hay que definir la mejor formulación para garantizar la eficacia y la conservación de los productos para minimizar las influencias de las condiciones ambientalmente y culturales. Antes de sacar un bioestimulante se necesitan hacer muchos estudios y no todo es tan fácil, tiene algunas complicaciones. Los bioestimulantes con las bacterias Gram positivas permiten formulaciones en polvo con estabilidad duradera y tolerancia al secado debido a la producción de esporas por las bacterias. Aunque hay muchos ejemplos de la eficacia de la aplicación de microorganismos en la promoción del crecimiento de la planta en condiciones desfavorables, muy pocos productos bioestimulantes que aborden específicamente el estrés enfatizado por el cambio climático están disponibles. La mayoría de los bioestimulantes utilizados pues, son contra patógenos, son muy pocos o apenas se está abordando un poco esto de bioestimulantes contra el estrés abiótico. En general, los altos costos relacionados con la producción del bioestimulante comercial y la variabilidad de la eficacia observada en condiciones de campo son importantes obstáculos para el desarrollo de productos bioestimulantes, lo que da lugar a un número relativamente bajo de productos comercializados y una difusión limitada en la práctica hortícola. En la imagen del lado derecho, en el centro podemos ver el estrés y en esos cuatro secciones pues podemos ver el estrés por agua, estrés biótico, el estrés por frío, el estrés por nutrientes y de cada uno de esos se deriva pues distintos mecanismos de acción. Así que sí es un tema pues complicado en el que se tiene que estudiar bastante, pero muy prometedor. De hecho, antes de aplicar un bioestimulante microbiano hay que tener en cuenta varios parámetros. Uno, las características del suelo y del cultivo. No hay microorganismos que puedan aplicarse universalmente en ningún ecosistema, así como una dosis de fertilización, así como una dosis de plaguicida o en cualquier huésped vegetal, por lo que la elección de una cepa particular para un producto bioestimulante requiere consideración de las propiedades del suelo y de las necesidades específicas de los cultivos, a fin de seleccionar las cepas microbianas
con la mejor adaptación a cada condición particular. Esto creo que es muy importante porque, como sabemos, ya en el campo, en la práctica, pues es bien común que el compadre le diga al otro compadre que le echó tal producto y que le sirvió, y el otro compadre lo va a hacer porque le sirvió al compadre. Así que yo creo que tratar de cambiar esta visión de los productores es muy importante dentro de nuestro trabajo. La competencia por nutrientes y la ocupación de nichos ecológicos entre cepas microbianas seleccionadas y la microflora indígena que puede reducir la eficacia de los bioestimulantes. Es muy importante también considerar eso. Modo de aplicación del bioestimulante microbiano, que debe reducir la dispersión de los microorganismos o la muerte debida a factores abióticos. Esto podría ser el pH del suelo, la humedad en la que se encuentra el ambiente al momento de la aplicación. Tenemos que buscar el punto más eficiente y óptimo para la aplicación de nuestros bioestimulantes. No simplemente al aplicarlo podremos confiarnos en que ya va a mitigar ese tipo de estrés o a tal patógeno. Hay que buscar las condiciones más óptimas para que estos microorganismos trabajen bien. Las características específicas de la cepa microbiana. Las cepas microbianas con múltiples rasgos son preferibles a las cepas microbianas caracterizadas por uno solo, porque pueden reducir diferentes estreses simultáneamente. La integración de los recursos microbianos y fitogenéticos. Los futuros programas de mejoramiento de cultivos deben considerar la capacidad de la planta para establecer relaciones simbióticas estables con microorganismos útiles como un rasgo deseable, estrechamente relacionado con la resistencia al estrés, la productividad y la resistencia. Esto lo relaciono mucho con las materias que estamos llevando este semestre, como es mejoramiento, como es fisiotecnia, ya que los profes nos han mencionado mucho que la mayoría o antes se enfocaba mucho al mejoramiento genético simplemente desde el punto de vista de la productividad, de los rendimientos, pero pues es muy importante desarrollar también mejoramiento genético desde el punto de vista de la relación microorganismo-planta, ya que estamos, como lo acabo de mencionar en estas diapositivas pasadas, nos pueden ayudar bastante a mitigar el estrés ambiental, que es una tendencia en el mundo. A manera de conclusión, los bioestimulantes microbianos representan potencialmente una estrategia sostenible y eficaz para reducir las emisiones abióticas y las tensiones bióticas acentuadas por el cambio climático, definitivamente. Múltiples ingredientes activos pueden estar presentes en un solo producto, con diferentes funciones y objetivos. Por consiguiente, la naturaleza intrínsecamente heterogénea de los bioestimulantes elude las categorías legislativas, por ejemplo, enmendante, fertilizante, fungicida. Esto porque nos pueden ayudar a varias cosas. Según el país de registro, los productos pueden someterse a largos y costosos procedimientos de prueba antes de la aprobación. La falta de una reglamentación internacional coherente constituye un impedimento para la comercialización de productos y puede desalentar el desarrollo de nuevos productos. Los bioestimulantes microbianos a menudo mostraron resultados inconsistentes de una cosecha a otra o de una región a otra. Por lo tanto, para maximizar la eficacia de los bioestimulantes microbianos, se debe fomentar la constancia de los resultados. Las futuras investigaciones deberían estar dirigidas a obtener productos mejor orientados. Los bioestimulantes deberían ser combinados con prácticas agrícolas capaces de aumentar la biodiversidad de los agroecosistemas y garantizar una relación simbiótica duradera y estable con las plantas del cultivo. En este escenario, el uso de microbios bioestimulantes representa una solución sostenible y eficaz contra las pérdidas de productividad de las plantas debido a condiciones climáticas cambiantes y podría ayudar a optimizar los insumos humanos en el ecosistema agrícola. Por último, los resultados experimentales obtenidos por la investigación sobre bioestimulantes microbianos deberían promover ensayos piloto o de demostración para todos los interesados pertinentes, desde los cultivadores hasta los servicios de extensión y los encargados de formular políticas, para garantizar
la aplicación directa de esta metodología en diferentes cultivos, regiones y condiciones ambientales. Y bueno, esta es la última diapositiva, no es parte del artículo del profesor, pero quise ponerla aquí porque fue un curso que tomé durante esta cuarentena, que era el uso de bioestimulantes para inducir la tolerancia de las plantas ante el estrés abiótico. Y me pareció muy interesante porque yo no sabía, yo igual pensaba, ¿no?, que un bioestimulante simplemente era ir y comprarlo y ya, pero en esta presentación este ingeniero, esta persona nos habló de que tienen que contener ciertas sustancias, ciertas moléculas, depende del estrés que querramos mitigar. Por ejemplo, yo estaba interesado en el estrés por frío, debido a que tengo plantas susceptibles a las heladas. Así que en esta diapositiva podemos ver que dentro del estrés por temperatura, ya sea por frío o por calor, deben estar, en este caso, moléculas de calcio y ácido fosfatídico, los cuales sí intervienen en la inducción a la tolerancia para este estrés. Caso contrario a la salinidad y estrés osmótico, veamos qué moléculas se encuentran aquí: calcio, ácido fosfatídico, pero también las especies reactivas de oxígeno. Y así, en varios. Yo creo que ya con nosotros como técnicos, como ingenieros, debemos de tener muy en cuenta esto, ya que de esto pues, va a depender la eficacia que van a tener nuestras aplicaciones de bioestimulantes con los cultivos. Como lo dije, es un tema pues bastante interesante, en lo personal es bastante interesante y muy prometedor. Y pues sería todo, compañeros. Muchas gracias por la atención. Si tienen preguntas, pues estoy para contestarlas. Muy bien, colega, muchas gracias. Muy buena la presentación. Y pues yo, digamos, en conclusión general, podríamos comentarle a los colegas que el trabajo que usted revisó es un review, ¿no? Sí. Es un review de la revista Agronomy Review. Y pues bueno, si ustedes vieron las diapositivas y si pueden revisar el artículo, se van a dar cuenta que con esta información que se ha presentado, si revisan el artículo, están prácticamente en la frontera de lo que está viendo ahorita. Y si se dan cuenta, se mencionan muchas cosas que se deberían hacer o que se deben hacer en el futuro. La ventaja de revisar o trabajar con reviews es que esos trabajos consisten en hacer revisiones exhaustivas sobre un tema y te ponen en la frontera del conocimiento sobre ese tema. Entonces, colegas, bienvenidos a lo más actual que hay sobre información sobre bioestimulantes. Si bien es cierto, se están trabajando, como se menciona ahí, se han trabajado, no obstante, sí es importante, como les comentaba en algunas sesiones, que sí tenemos que enfocarnos un poco más profundo a qué procesos de manera específica se están modificando o mejorando las plantas precisamente para poder hacer una mejor selección de las sustancias. Ahora estamos aplicando bioestimulantes de amplio espectro, ¿no? Pero probablemente en el futuro, gracias a la tecnología de que disponemos, en la que podemos predecir un evento, entonces podríamos seleccionar de manera específica el compuesto o más bien el insumo que lleve el activo específico para ese evento particular, ¿no? Entonces, ese review que el compañero revisó salió publicado apenas en junio de este año. Entonces, disponen de información pues nueva al respecto. Eso está bien. Y pues año con año vamos actualizando los artículos que vamos revisando en los cursos, precisamente para que pues la vigencia de la información que usted está adquiriendo ahorita pues tenga una aplicabilidad en los próximos 2, 3 años, ¿no? Sí, para que no estemos tan desfasados ustedes cuando salgan con lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablaba el colega, y es cierto, a veces no se ha promovido mucho la incorporación de los microorganismos en la parte agrícola, la parte agronómica, a veces por el temor que se tiene de que
algunos tienen propiedades patogénicas con los humanos, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso con el tiempo se va a salvar. Por ejemplo, Escherichia coli, que es una bacteria muy peligrosa para los humanos, ahora se utiliza industrialmente para producir metabolitos de interés. Mediante modificación genética se ha arreglado, se ha preparado ese microorganismo para que sea eficiente en la producción o en la síntesis de algún metabolito de interés. El más común, pues, es la insulina, que muchos utilizan en la actualidad por problemas de funcionamiento en el páncreas, insuficiencia de síntesis de insulina. Hay quien tiene que tomar un poco de insulina adicional y pues se produce mediante estos mecanismos, ¿no? Utilizando microorganismos como Escherichia coli modificada y otros microorganismos que se han modificado para producir ciertas sustancias, ciertos compuestos, y bien controlados no hay ningún problema. Entonces, lo más probable es que los microorganismos que comentaba el compañero de Pantoea y Serratia, que pueden ser problemáticos para la salud humana, pues yo creo que en el futuro, ya mediante arreglos en sus códigos genéticos, se puedan utilizar bien controlados para producir un metabolito de interés que pueda utilizarse precisamente para formular algunos de estos bioestimulantes específicos. Es cierto, la legislación internacional es todavía muy precaria. De hecho, les comento que en el 2012 se dio el primer congreso sobre bioestimulantes. Eso fue en Estrasburgo, en Francia. Tuve chance de estar en ese evento. Y pues la idea es que el EBIC, que es el Consejo Asesor de la Comunidad Económica Europea sobre esto, porque es donde han trabajado más sobre la bioestimulación en Europa, y pues es muy complicado tener una definición precisa, precisamente porque los bioestimulantes actúan en muchos procesos, ¿no? En muchos procesos nos pueden ayudar para mitigar el estrés de muchos tipos, a diferencia de que, por ejemplo, yo quiero, no sé, controlar mosquita blanca, pues ya sé que el imidacloprid es buenísimo para mosquita blanca. Y aún así hay muchas consideraciones para manejar bien el imidacloprid, ¿no? Ya muy estudiado, muy específico para mosquita blanca o chupadores en general. Pero en el caso de bioestimulantes todavía no podemos llegar a ese nivel de detalle, ¿sí? Todavía estamos utilizando algunos bioestimulantes un tanto generales. Y todavía se complica más cuando queremos utilizar directamente los microorganismos como bioestimulantes, que es el tema, ¿no? de esta presentación. Entonces sí, todavía falta trabajar mucho. Entonces, efectivamente, el proceso de registro de productos de insumos agrícolas es costoso y largo, más o menos el promedio es de 3 a 5 años para lograr el registro ante COFEPRIS, al menos en México. Por eso muchas empresas no lo hacen y presentan sus productos con un sello que dice proceso de registro en trámite, ¿sí? O registro en trámite. Entonces, y aún así, bueno, en México se permiten muchas cosas, pero aún así les permiten comercializar esos productos que llevan microorganismos. Ajá. Y por esa razón, pues, esos que no hacen todo ese proceso que es costoso, y pues ahora sí que no garantizan la calidad de sus productos porque no están registrados todavía, pues luego por eso no funcionan y la gente se queda con esa idea de que pues no funcionan, pero es que no han pasado por todo un proceso de evaluaciones que garanticen su eficacia ya en el campo. Y como les digo, son procesos costosos y que llevan mucho tiempo, por eso algunos no los hacen. Eso implica que pues simplemente COFEPRIS no debería permitir la comercialización de muchos de esos productos. Si ustedes en las expos agroalimentarias como la que hay en Irapuato y que hay otras en el país, si tienen chance, revisen, por ejemplo, algunas de las etiquetas de los productos que luego están ofreciendo y no traen el registro como tal, se dice que está en trámite, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y luego la otra, manejar microorganismos, pues es muy complejo porque los medios de cultivo, por ejemplo, o las instalaciones donde se va a llevar el proceso de reproducción de ellos, pues deben manejarse a un nivel de asepsia como si fuera investigación clínica. No tiene que haber ningún otro microorganismo extraño y lo que más hay en el ambiente pues son microorganismos, de tal forma que el riesgo de contaminación de las instalaciones o de los bioreactores o del medio de cultivo donde van a crecer nuestros bichos de interés, pues se puede contaminar fácilmente. Entonces, se tiene que tener un nivel muy estricto de control. De hecho, cuando uno tiene chance de visitar estas empresas,
pues no dejan entrar mucha gente, 2, 3 personas y totalmente cubiertos desde pies a cabeza. Hagan de cuenta que estamos entrando a un sitio secreto de enfermedades infecciosas para la guerra, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. La otra, el manejo de los productos que llevan microorganismos. En virtud de que llevan microorganismos vivos o sus estructuras reproductivas, entonces tiene que manejarse bajo cierta temperatura, que no les dé directamente la radiación ultravioleta, porque son muy sensibles a mutar. Efectivamente, la temperatura de aplicación, la humedad en el suelo para la aplicación debe ser favorable, de lo contrario, pues se deshidratan. O sea, sí tenemos que tomar muchas consideraciones. No obstante, sí ya se empiezan a dar condiciones de manejo que nos pueden facilitar eso, porque a lo mejor, imagínense que pudiéramos aplicar ya microorganismos o productos con microorganismos, y en los sistemas de acolchado eso aplica perfectamente, el suelo siempre está húmedo y la aplicación es prácticamente localizada a nivel del sistema de raíces, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, cuando se aplican los tricodermas, no sé si les he comentado, pero algunos productores cuando aplican tricoderma, pues lo hacen a mediodía, ¿sí? Y el suelo desnudo a veces. Entonces imagínense, es un hongo que lo hemos activado. Para activar, hay personas que lo aplican, o sea, abren el producto, generalmente viene liofilizado, tricoderma, lo tratan de mezclar bien en el agua y lo aplican, ¿sí? Pero pues hay que tener un cuidado de la hora, ¿no? O sea, se recomienda aplicarlo muy temprano cuando la radiación es baja o muy tarde cuando la radiación también es muy baja. A mediodía no es muy recomendable por la cantidad de radiación ultravioleta que incide sobre el terreno, ¿sí? A lo mejor puede funcionar aplicado en drench, ¿sí? Pero luego por eso la gente no utiliza algunos productos porque dicen que no funcionan, pero a lo mejor no funcionan porque efectivamente no estamos cuidando esos detalles. Ahora, el tricoderma, como viene liofilizado, pues primero tiene que hidratarse y luego activarse, y para que se reproduzca y cumpla su función, pues tiene que tener comida, fuente de carbono. Y si la planta está toda triste, toda mal nutrida, que no pueda producir exudados suficientes, pues jamás se va a dar esa relación favorable entre el microorganismo y la planta. Entonces, pues no va a funcionar, aunque esté la planta y aunque esté el bicho, y después llega el patógeno que no queremos que llegue, y pues resulta que tricoderma no funcionó, siendo que el procedimiento de aplicación a lo mejor no fue el más adecuado, ¿sí? O a lo mejor compramos un insumo líquido en donde vienen los bichos y no revisamos cuándo fue producido. Los productos que llevan microorganismos no deben tener más de 3 meses para poderlos aplicar y que mantengan su eficiencia. Casi todos los productos les van a reportar que traen, no sé, 7 o 8 por 10 a la 8, más o menos, unidades formadoras de colonias. Pero conforme pasa el tiempo, pues se va acabando los nutrientes en el caldo en el que van incorporados los bichos. Entonces, a la vuelta de 6 meses ya la cuenta pues es muy baja. Después de varios meses, pues eso ya es, prácticamente vamos a estar aplicando los metabolitos que se liberaron al morirse los microorganismos, ¿sí? Aparte, pues hay que tenerlos en una condición pues, de refrigeración para que se mantengan bien durante más tiempo. En el caso de los tricodermas que vienen liofilizados, se recomienda hidratarlos, echarlos en agua, disolverlos bien y ponerles un poco de fuente de carbono unas horas, por lo menos unas 12 horas. Se puede usar melaza o se puede usar azúcar, 1 kilo de azúcar por cada 20 litros, y ahí colocamos 1 libra de tricodermas. Lo dejamos que se hidrate y que empiece a alimentarse con la fuente de carbono, se aplica y funciona más rápido porque ya va activado. Entonces son detallitos que hay que tener en cuenta para que nuestros insumos que llevan microorganismos pues funcionen bien. De lo contrario, pues la gente los ve como un gasto y no como una inversión en la adquisición de un insumo que nos va a ayudar bastante en la producción agrícola, ¿no? Muy bien. Entonces, colega, ve que dentro de la dinámica traemos las preguntas. ¿A quién le quiere hacer una pregunta? Si es que alguien no tiene una pregunta. Pues si nadie tiene una pregunta, procedo a hacer las preguntas. Por favor. ¿Podría alguien decirme qué porcentaje de pérdidas en la producción agrícola
provocan los factores bióticos y abióticos. Lo mencioné al principio. Sí. ¿Quién dice? ¿Se la quiere dirigir a alguien o es abierto? En El general. 30 y el 50%. Sí, es correcto. ¿Quién dijo eso? Ávila Torres, profe. Ávila. Sí, es correcto. Va del 30%, del 30 al 50 por factores abióticos y abióticos. Imagínense, eso es importante, colegas. Eso es importante porque simplemente imagínense que perdamos un 30% por efecto ambiental. Y luego, desgraciadamente, para el caso de las hortalizas y frutales, pero particularmente hortalizas, se considera que se puede perder hasta un 30% en todo el manejo de post cosecha, porque no tenemos una infraestructura que nos ayude a proteger todos esos tejidos suculentos que estamos manejando, principalmente los frutos, las hojas, ¿no? Inflorescencias como los brócolis. Luego todo eso se transporta a granel y pues no tenemos así como que vehículos con muy buen sistema de amortiguamiento para que inhiba, por ejemplo, las vibraciones que hay en las carreteras, todos los topes que encontramos y baches en las carreteras. Entonces, se ha considerado que se puede perder hasta un 30, va del 20 al 30% de pérdidas de productos de post cosecha. Entonces, finalmente, el producto que va a llegar en algún momento al mercado, pues va a ser casi por mitad, ¿no? Entonces, sí es importante pues tomar todo eso en consideración y pues bueno, eso colegas quieran o no les va a tocar a ustedes. Yo me imagino que muchos de ustedes, y estoy seguro, van a estar trabajando en toda esa parte microbiológica, ¿no? Que se está aplicando ampliamente a la agricultura. Estén pendientes por ahí porque desde el año 2018 se iba a hacer en diciembre de 2018, o en 2019, no me acuerdo, creo que en 2019, hace un año, iba a haber una cumbre bio, así se llama, cumbre bio. Iba a ser primero, creo que aquí en Guanajuato, después se pasó a Guadalajara, allá por Puerto Vallarta, se canceló por alguna razón para 2019. Es interesante porque ese evento es un tipo congreso, iban a ser 4 días, me parece, 3, 4 días, y precisamente se llama así Cumbre Bio. Ahí se iba a abordar toda la parte bio que se está incorporando a la agricultura, todo esto de bioestimulantes, la biofertilización, el biocontrol de plagas, el biocontrol de enfermedades, y pues iba a estar bastante bueno. Ya después en 2020, pues por toda esta situación, no se ha desarrollado. Yo creo que si para el otro año no se desarrolla como tal, a lo mejor va a ser vía virtual, pero sí es bastante interesante. Les recomiendo que estén muy al pendiente, de la gente que está haciendo estas investigaciones, porque pues ustedes en el futuro que vayan a hacer algún posgrado, alguna maestría, algún doctorado, creo que estos son de los mejores temas que hay que abordar en el futuro. Toda la parte microbiológica aplicada a la agricultura. Entonces, estén muy al pendientes porque pues va a ser la parte del conocimiento que va a demandar más gente, precisamente para hacer frente y cubrir todas esas deficiencias que ahorita nos comentaron en el artículo, que falta por resolver y hace falta trabajar mucho. Ajá. Entonces, creo que sí vale la pena. Por ejemplo, un buen posgrado en microbiología de suelos lo tenemos aquí cerquita en el colegio. Tenemos una maestría en microbiología muy buena, ¿sí? Entonces, pues digo, por alguien que está interesado en estos temas, esa pudiera ser una alternativa. Y ya después de ahí, pues hay chance de ponerse en contacto con otras instituciones en el mundo, también buenas. Australia está trabajando fuerte en microbiología, Estados Unidos, Italia, Francia, ¿sí? Está trabajando muy fuerte en microbiología, precisamente asociado con toda esta parte de bioestimulación. Italia, ¿no? De hecho, yo creo que Italia tiene más productos de esto. Ok, otra pregunta, colega. ¿Podrían mencionar cómo se llaman los microorganismos que promueven las heladas en las plantas? Profe, ¿Sí? bueno, no recuerdo muy bien lo que significa, pero es la cepa INA más Pseudomonas syringae, algo así. Sí, Pseudomonas, ajá, Syringae, y hay otro, ¿no?
Sí, le digo que las cepas INA, pero no recuerdo bien a qué se refiere las abreviaturas. Sí. ¿Qué dice, colega? Walter. Sí, en un caso fue esa, pero de manera general pues son los microorganismos con capacidad nucleadora de hielo, en sus Exacto. siglas INA más. Exacto, esa es la propiedad, ¿no? La propiedad INA. Y esa propiedad la tiene esta especie de pseudomonas, ¿no? Sí. Correcto, Profe, muy bien. ¿podría repetir qué es INA? Es que se me cortó el audio. Sí, Microorganismos con capacidad nucleadora de hielo. Gracias, profe. Bueno, gracias, Walter. Sandra, ¿verdad? No, profe, Isabel, Guamati. Isabel. ¿Y la otra quién la contestó? Por favor, denme el nombre. Ah, Ávila, ya la tengo. Ávila e Isabel. Muy bien, colegas. La última pregunta. De manera general, podrían mencionar qué microorganismos están involucrados con la tolerancia de las plantas ante el estrés ambiental. Fueron los que más mencioné yo. Ah, ok. ¿Podría ser Tricoderma, Bacillus y Pseudomonas? Sí. Ana Cristina. Sí, exacto. Sí, hasta el momento es lo que más se tiene. Tricodermas, Pseudomonas, Bacillus. Y pues Pseudomonas, por ejemplo, a pesar de que es un género patogénico, también tiene bueno, algunas especies tienen propiedades bioestimulantes, ¿no? Incluso la Pseudomonas fluorescens es una especie de Pseudomonas que es muy eficiente en la biosolubilización de fósforo. Entonces no descarten que en el futuro estemos aplicando biofertilizantes que lleven inóculos de Pseudomonas fluorescens. También esa misma especie, algunas cepas son eficientes en producir ACC desaminasa, lo que estaba comentando su colega Walter. Entonces actualmente los bichos, ya sea hongos o bacterias que producen ACC desaminasa, pues están poniendo mucha atención porque pues es una enzima que precisamente desamina la ACC y ya no se forma etileno, ¿no? Bueno, sí, entonces el ACC, ustedes saben, es el precursor directo del etileno. El ACC es un compuesto de 3 carbonos, ajá, y ahí lleva ese radical amino. Entonces cuando se le corta ese amino, se descompone el compuesto y ya no forma etileno después. Entonces, es interesante eso que ocurre. Muy bien, colegas. Pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ajá. Bueno, entonces, si no es así, miren, nos quedan escasos 15 minutos. Nos va a dar chance apenas iniciar la siguiente presentación. Entonces, yo creo que mejor lo dejamos acá. Lo dejamos acá, colegas. Muchas gracias por las participaciones, han sido muy buenas. Las presentaciones también, por sus tiempos, colegas, el tiempo pues, que le han dedicado. Pues llevamos un mes de curso, prácticamente un mes redondo, porque empezamos el 16, por ahí de noviembre. Ya llevamos un examen, ya avanzamos una parte buena del curso que a mí me interesaba abordar, que es la parte general. Ya hicimos un examen de eso. Y ahora lo que sigue es abordar a fondo ya los cultivos, más o menos rápido, en virtud de que ya todo lo demás lo hemos abordado, lo vamos a ir retomando nada más. Entonces, pues nos vemos el próximo año, colegas. Gracias por el tiempo, por la oportunidad. Yo deseo que la pasen muy bien en compañía con la familia, disfruten a su familia en estos días. Cuídense mucho, por favor. Recuerden que la baja temperatura pues está agudizando el incremento de contagios. Yo creo que es importante que pues tratemos de hacer aglomeraciones que pongan en riesgo la salud nuestra y la de nuestras familias. Entonces, les deseo lo mejor para estos próximos días. Ya de que 8 días es Navidad, de hecho.
Se va a pasar también muy rápido esto. Y pues nos vemos con todo el ánimo para el próximo año, colegas. Les mando un abrazo y pues muchas felicidades para estos días. Pásenla muy bien, por favor. Gracias, profesor. Gracias, Cuídese profe. mucho. Gracias, profe. Sí, ándele. Gracias, profe, igualmente. Un abrazo a Felices todos. fiestas. Gracias, igualmente.